volvemos al Tajo. Sí, claro. Volviendo al Tajo, leyendo un poco el Tajo, el archivo, me daba la sensación que, si bien era para jóvenes, digo, era un poco más fuerte, no era el sí. Bueno, yo tenía un ¿no? discurso sobre entonces respecto a que no existen los temas para jóvenes. No era tan adolescente. Claro, hay una pretensión periodística eterna de que, bueno, hay temas para jóvenes, con lo que empiezan insultando a los jóvenes. A los jóvenes les gusta, no sé, los amuletos, las carteras y la tecnología. Entonces, para hablarle a los jóvenes hay que hablarle con palabras en diminutivo. Súper, disco, etcétera, etcétera. Y yo pensaba, entonces, y pienso hoy, que es una falta de respeto a millones de jóvenes que no son así. Yo mismo había sido un joven al que no me gustaba que me hablaran como un niño o como un joven, que me hablaran. Entonces yo pienso que hay tratamientos jóvenes de los temas, que vos podés tener un punto de vista joven sobre cualquier tema en la vida, sobre la historia de la literatura universal, sobre la historia, sobre temas puntuales, sobre la tecnología. Entonces tratamos de hacer un suplemento hecho, realizado, concebido y pensado por jóvenes, pero que no le hablaran a los jóvenes ni como consumidores únicamente, ni como tontos, como a los nenes que le dicen, sí, nene, está, tomá la lechita, sino que le dicen, sí, nene, tomá, ¿querés la lechita? Y los chicos entienden exactamente igual. Y por otra parte había un marco, existía ya el sí, habían existido otros suplementos jóvenes y nosotros queríamos marcar al respecto una diferencia. Por ejemplo, que estuviera bien escrito. Por eso estaba trabajando Marcelo Figueras, que se convirtió luego en novelista y guionista, por eso trabajaba Víctor Pintos, por eso trabajaba Marcelo Panoso, por eso Fabián Polosecchi. Si vos ves, era como una especie de seleccionado. Me acuerdo que Eduardo Berti, actual novelista muy prestigioso, radicado en Francia, una vez a la salida recital me dijo, che, no me convocaste, estoy muy ofendido. Y Berti trabajaba en Páginas y yo le dije, mirá, no te convoqué porque creí que estabas bien en Página. Me parecía que un diario nuevo al lado de Página era menos, si no te hubiese convocado. No, igual estoy ofendido, lo mismo me hubiese gustado trabajar con vos en el Tajo. Y yo siempre dije, mirá, disculpame, creí que vos estabas bien. Lo mismo pasó con periodistas de otros medios. Puedo mencionar a Ricardo Saltón, crítico actual de ámbito financiero y funcionario del gobierno de la ciudad, que también me decía, che, loco, ¿por qué no yo? Bueno, yo en realidad había elegido 3 personas y nada más. El resto venía con el paquete del diario, ¿no? En los 90 ocurre algo con Los Redondos bastante curioso. Hay una editorial, por llamarla editorial, que titulás El silencio salud, ¿no? Es apenas una nota de 23 líneas, sí. O sea, lo que lleva un minuto de lectura. Básicamente, cuando yo trabajaba en Clarín, yo era un periodista favorito de Los Redondos y muy activado por Los Redondos. Los 2 primeros discos de Los Redondos, por ejemplo, me los llevaron en persona Sky y Poli, en el auto de Sky, a otro lugar donde yo trabajaba, la Agencia de Noticias Argentina, pidiéndome que les hiciera el favor de escucharlo y comentarlo, etc. Después de haber llegado a mí por intermedio de una amiga que entonces era periodista y hoy jefa de prensa, que se llama Mónica Delfino. Yo no solo no tenía ningún problema con Los Redondos, sino como el resto de los periodistas de la época, estábamos muy a favor de Los Redondos, tanto por lo musical, que era muy interesante, como por la actitud ideológica de Los Redondos, y por el discurso al respecto del Indio Solari. Cuando empieza a variar la relación de Los Redondos con el público y empieza a variar el discurso y básicamente la práctica, cuando Los Redondos empiezan a convertirse en una empresa y empieza a pasar que se vuelve todo incontrolable y masivo, y finalmente Los Redondos terminan tocando en obras, algunos de los periodistas que estábamos fascinados y que desde el principio apoyamos a la banda empezamos a preguntarnos qué estaba pasando, por qué, si ellos habían satirizado y algunas veces criticado mal a Charlie, los Cadillacs, a Fito Páez, a Calamaro como artistas del sistema. Mi héroe es la gran bestia pop, o yo no voy, yo viajo en tren, no tengo a dónde ir. Obvia respuesta a no voy en tren, voy en avión, de Charly García. Porque cuando ellos mismos empezaban a tocar en la catedral del negocio del rock como obras, no era posible la crítica. La nota, si se lee bien, era muy suave. Yo apenas decía que ya que el Indio había criticado tantas veces al resto de los artistas, cuando le llegaba la hora a él de hacer lo mismo que antes criticaba, por lo menos debía acogerse a los beneficios del silencio, no abrir más la boca sobre los otros. En ese sentido, el silencio era salud para él. Bueno, él se enojó, contestó de muy mala manera esa noche, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y bueno, yo le contesté al día siguiente, y bueno, se armó como una especie de clásico que después incluyó canciones, nuevas contestaciones en el escenario, insultos, una especie
de folclore mínimo que por suerte el tiempo terminó diluyendo, pero que en su momento fue importante. En realidad el Indio me dio a mí y al diario donde yo trabajaba, que se dio como una especie de importancia que yo no tenía. Eso a su vez produjo hasta un cisma dentro del diario, porque en el mismo diario donde yo trabajaba había tal cantidad de fanáticos de los redondos que tenía quintas columnistas redondísticas en la propia redacción, encabezados por Carlos Aznares, podemos decirlo. Por lo cual tampoco era un tema en que había ningún tipo de unanimidad en mi propio entorno. Después viene el caso Bulacio, que lo cubre Fabián, ¿no? Vos como jefe de Fabián... Fabián quiso cubrirlo él. Sintió, como mucha otra gente sentiría en aquella época. Recordemos que hay un festival en un parque público a favor de Walter Bulacio, donde tocan desde Versus de Garabat a Divididos en aquel momento, ¿no? Mucha gente se sintió terriblemente indignada por el simple hecho de que había un pibe que se había muerto en manos de la policía después de haber sido levantado de un recital de los Redondos. Y Fabián quiso cubrir en el caso, Fabián Polosecchi, Polito para mí, y lo llevó adelante y fue como una línea de investigación propia muy interesante que básicamente se concretó en el primer tajo, o sea, una revista independiente que yo dirigí y que empezó a concretarse una vez que al año siguiente del cierre definitivo de Sur, ¿no? Los Redondos siempre creo que al respecto a esto tuvieron y mantienen hoy, ¿no? una postura equivocada. Creyeron que hubo gente que se había montado a la muerte de Bulacio para expresar en público las disidencias con ellos. Y la verdad era al revés. Era la muerte la que había producido las disidencias. ¿Cómo era Fabián escribiendo? Fabián Polosecchi escribiendo era inolvidable. Nunca en mi vida vi originales peores que los de Fabián Polosecchi. Quiero decir, en esa época se escribía en máquina de escribir, en lo que se llamaba cuartillas de papel, y Fabián escribía desprolijo a máquina, cosa que es muy difícil, porque la máquina, como la computadora, te prolija. Corregía obsesivamente. Para corregir en esa época se usaba un corrector en blanco sobre el papel. Él corregía, tachaba, corregía de vuelta, escribía a mano sobre. Yo nunca fui muy prolijo al respecto tampoco, pero Fabián a veces te entregaba una nota. Recuerdo una a Fabiana Cantilo, y la recuerdo porque se nos ocurrió diseñar una cosa que el CIDI Clarín hizo ahora en el 2007, 18 años después. En lugar de diseñar las páginas del diario así, de poner el suplemento y poner una foto vertical y que la lectura fuese así. Tenías que agarrar el diario y leerlo así. Que tenía 5 cortes con tijera y pegada de la nota con cinta adhesiva. Entonces era como una especie de mecano que obviamente otra persona tenía que tomar y componer y pasar en una computadora de vuelta según el sistema de trabajo de entonces. Entonces yo nunca olvidaré los originales de Polito, porque además escribía con 2 dedos. En general, los que llevábamos mucho tiempo trabajando en los medios y habíamos estudiado en la PITMA, como en mi caso, escribíamos con 5 dedos, o al menos con 3 de los dedos. Polo escribía con uno, y eso producía, por la presión del dedo índice sobre la tecla, que presiona mucho en comparación con el resto de los dedos, que todas las letras estuviesen como muy impresas muy fuertes, sobre todo las A. No sé por qué las A de Polo eran más fuertes. Quizás porque era la primera letra a la izquierda y le daba acá, y las otras eran más suaves, y esta requería también. Entonces estaban como agujereados los papeles. Eran tremendamente malos técnicamente los originales de Polo. Después estaba su capacidad periodística, que era otra cosa, pero es un detalle que era difícil de olvidar. Cuando estás acostumbrado a leer originales de la gente, y yo leía, digamos, por día 10 o 12, ya sabés hasta a máquina de quién es la letra de cada uno, simplemente por la presión sobre el teclado. Y, bueno, los de Polo eran los peores del barrio, sin ninguna duda. Nadie se olvidará si vio un original de Polo.